La lluvia caía con una furia casi teatral sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo compartiera la indignación que ardía en el corazón de Anita. Era una tarde gris, espesa, donde cada gota que golpeaba el suelo parecía marcar el final de una etapa. La gran casona de los de la Vega se alzaba como una fortaleza de secretos, orgullo y tradiciones obsoletas, en el elegante barrio de Coyoacán, y frente a sus imponentes portones de hierro forjado, una figura delgada, empapada hasta los huesos, se alejaba sin mirar atrás. Anita, de apenas 23 años, temblaba, no de frío, sino de decepción. Su cabello se pegaba al rostro, y el vestido floreado, aquel que su madre le había elegido esa misma mañana, ahora parecía un trapo mojado, adherido a su cuerpo como símbolo de todo lo que dejaba atrás. En los bolsillos, solo llevaba un celular viejo sin batería y un billete arrugado de 100 pesos. Su mochila escolar, gastada por el tiempo, colgaba de sus hombros como un recordatorio de que ya no tenía hogar ni rumbo. Horas antes, en esa misma casa, el escándalo había estallado como un rayo en medio de la calma. Doña Ramona, su madre, había planificado durante meses un matrimonio conveniente con un joven banquero de apellido importante. Un acuerdo estratégico, de esos que fortalecen fortunas y preservan apariencias. Pero Anita, con los ojos encendidos por la rebeldía y el corazón repleto de sueños propios, se había negado. Frente a la mirada atónita de toda su familia, declaró que no se casaría con un hombre al que no amaba, que prefería ser libre y pobre antes que rica y miserable. Aquello fue una blasfemia imperdonable. Don Renato, su padre, no pronunció palabra. Se quedó mirando el fuego de la chimenea con el rostro tenso y los puños cerrados. Sus hermanos, todos mayores, intercambiaron miradas de desaprobación, como si ella hubiera traído vergüenza al apellido. Fue entonces cuando doña Ramona, con voz helada, dictó la sentencia. Si te vas, no vuelvas nunca más a esta casa. Dejas de ser una de la Vega. Anita no lloró delante de ellos. Con la cabeza en alto, recogió su mochila, giró sobre sus talones y salió de esa prisión dorada sin mirar atrás. Ahora, perdida entre las calles mojadas de la capital, Anita se sentía diminuta. Pero dentro de su pecho, entre el miedo y el abandono, empezaba a nacer una fuerza secreta, brutal, que ni ella misma comprendía aún. La fuerza de quien ha sido humillada, pero no destruida, de quien ha sido rechazada, pero no vencida. La ciudad brillaba en la penumbra. Los edificios altos se erguían indiferentes. Las luces de los autos pintaban líneas fugaces sobre el asfalto mojado, y los anuncios luminosos parpadeaban con promesas vacías. Anita abordó un microbús sin rumbo definido. Pagó con su único billete y eligió el último asiento, al fondo, junto a la ventana. Apoyó la cabeza contra el vidrio empañado y cerró los ojos. En su mente, los recuerdos aparecían como sombras distorsionadas. Los gritos de su madre, las exigencias de su padre, los silencios que se convertían en castigos, la infancia entre lujos fríos, las clases de piano que odiaba, las cenas donde todo era perfecto, menos el amor. Y ahora, todo eso había quedado atrás. No sabía a dónde ir, ni qué comería esa noche. Pero por primera vez en su vida, el aire que respiraba no le sabía a jaula. Y eso, aunque todavía no lo supiera, era el principio de su renacimiento. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. La mañana siguiente, amaneció con una frialdad seca y sin alma. El sol, pálido y desganado, apenas lograba filtrarse entre los edificios grises del centro de la ciudad. Anita despertó sentada en una banca de la Alameda Central, acurrucada con su mochila como si fuera una armadura de tela. Había dormido poco y mal, con el cuerpo entumecido y el alma herida, mientras los ruidos de la ciudad la mantenían alerta. Gente caminando apresurada, vendedores ambulantes armando sus puestos, y el sonido lejano de un organillero nostálgico que tocaba una melodía rota. Tenía hambre, pero más que eso,
Tenía una urgencia que le carcomía el estómago: encontrar trabajo. Lo que fuera. Algo que le permitiera comer, tal vez conseguir un cuarto en una pensión barata, alejarse del frío que la ciudad le escupía en el rostro. Caminó por horas, preguntando en cafeterías, farmacias, panaderías. Nadie contrataba sin referencias. Nadie le daba una oportunidad a una muchacha sin apellido. En una tienda de conveniencia, el encargado la miró de arriba abajo con una sonrisa lasciva y le ofreció el trabajo a cambio de favores. Anita salió corriendo con el corazón acelerado, sintiéndose sucia, humillada, invisible. Al mediodía, consiguió un puesto de medio tiempo como ayudante de cocina en una fonda popular en la colonia Doctores. El lugar olía a grasa rancia, cebolla quemada y café recalentado. Pero tenía techo, comida e incluso un delantal prestado. La señora que la contrató, doña Chela, era una mujer robusta y gritona, con voz de trueno y manos de fuego. Le dio una oportunidad sin preguntas, aunque con una advertencia clara. Aquí no quiero niñas finas que se me rajen a la primera. ¿Entendiste? Anita asintió con firmeza. No era niña fina. No más. Sus días se volvieron rutina de supervivencia. Despertaba con el primer rayo de sol, se lavaba en los baños públicos del parque, comía sobras del almuerzo y dormía donde podía. En el trabajo, fregaba platos, pelaba papas, limpiaba mesas y aguantaba los gritos de los cocineros, los piropos vulgares de los clientes y el cansancio que le partía la espalda. Pero nunca se quejaba, nunca. Cada noche, mientras caminaba sola por las calles oscuras rumbo a una pensión húmeda y barata donde alquilaba un catre, repetía una frase en voz baja, como un mantra. Esto no es mi final. En una de esas noches, mientras regresaba al lugar que llamaba hogar, fue testigo de una escena que cambiaría su vida para siempre. En una esquina oscura del barrio Roma, un hombre de traje elegante forcejeaba con dos sujetos armados. Nadie intervenía. Los autos pasaban sin detenerse. La gente volteaba la mirada. Pero Anita, impulsada por una mezcla de adrenalina y rabia acumulada, levantó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza contra uno de los agresores. El impacto fue certero. Los ladrones huyeron, maldiciendo en voz alta. El hombre, jadeando, se apoyó en la pared. Vestía caro. Reloj suizo, zapatos italianos, corbata de seda. Pero había algo más. Su mirada tenía fuego, intensidad, curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó Anita, aún temblando. Él no respondió al instante. La observó con detenimiento, como si intentara descifrarla. Luego asintió, sacando un pañuelo del bolsillo para limpiar un corte leve en la ceja. Gracias. Me salvaste la vida. No dijo su nombre, tampoco ella. No hacía falta. El destino ya había iniciado su juego, silencioso y caprichoso, en medio de la ciudad cruel. El cielo de la Ciudad de México había cambiado de humor. Ya no llovía, pero el aire estaba cargado de electricidad, como si algo estuviera a punto de explotar en el horizonte. Anita caminaba por la avenida Insurgentes al atardecer, envuelta en una mezcla de polvo, humo y voces entrecruzadas. Llevaba el mismo vestido de hace días, ahora desteñido y con un dobladillo remendado a mano. En sus ojos, sin embargo, había algo que no podía mancharse, una llama indomable. El recuerdo del hombre al que había ayudado no se borraba de su mente. No por su elegancia, ni por su agradecimiento, sino por esa mirada intensa que pareció desnudarla por dentro. Esa noche, ella pensó que nunca volvería a verlo. Era la ciudad, después de todo, tan grande, tan impersonal. Pero el destino, caprichoso, teatral, amante del drama, tenía otros planes. 2 días después, en una mañana cualquiera, Anita subía al metro dirección Polanco, después de oír falar que una cadena de cafeterías estaba contratando personal de limpieza. Llevaba en la bolsa un currículum improvisado escrito a mano, con su mejor caligrafía,
como quien pone su dignidad sobre un pedazo de papel. La estación estaba repleta. Olores fuertes, empujones y voces al borde del colapso. Cuando el tren llegó, Anita fue arrastrada por la marea humana y al intentar subir, tropezó con su propia mochila. Cayó al suelo. Nadie se detuvo. La empujaban, la pisaban, la ignoraban. Pero de pronto, una mano firme la sujetó del brazo y la levantó con fuerza. Cuidado. Anita alzó la vista. Era él, el mismo hombre del asalto, impecable, esta vez sin sangre, pero con la misma expresión felina. Estaba allí, en el mismo vagón, como si el universo hubiera hecho una pausa solo para provocar ese instante. Él también la reconoció. Lo supo por el destello en su mirada. No dijo su nombre, tampoco ella, pero ambos bajaron en la misma estación, como si fuera lo natural. Caminaron en silencio unos metros. Él se detuvo frente a un coche negro de lujo con chofer, y antes de entrar, se volvió hacia ella. «Te debo algo más que un gracias». Ella iba a decir que no era necesario, que no esperaba nada, que fue solo un impulso, pero no alcanzó a hablar. «¿Tienes trabajo?». La pregunta cayó como una moneda en el fondo de un pozo. Ella no entendía. Él, sin embargo, ya lo había decidido. «Ven a mi oficina mañana. Necesito a alguien como tú». Sacó una tarjeta, se la puso en la mano con firmeza. «Y no es caridad, es intuición». Dicho eso, subió al coche y desapareció entre el tráfico. Anita se quedó sola, con la tarjeta temblando entre sus dedos. Leyó el nombre. Leonardo del Valle, presidente ejecutivo Grupo del Valle. Un nombre que pronto haría temblar no solo su corazón, sino todo su destino. El amanecer de aquel día tenía una luz distinta. No era más cálido, ni más brillante, pero para Anita, todo parecía haberse teñido de una expectativa misteriosa. Despertó antes del primer canto de los pájaros, en la habitación húmeda y angosta de la pensión, con el corazón palpitando como si presintiera que algo estaba por romperse, o por comenzar. En la mesita improvisada al lado del catre, reposaba la tarjeta que había recibido la mañana anterior, blanca, elegante, con letras plateadas que brillaban como una promesa sagrada. Leonardo del Valle, presidente ejecutivo, Grupo del Valle. La había leído decenas de veces, como si así pudiera encontrar entre las letras una pista más clara de lo que debía hacer. ¿Y si era una trampa? ¿Y si solo estaba jugando con ella? ¿Y si su intención era otra? Pero algo dentro de ella, una voz nacida de las heridas recientes y de la fuerza acumulada por sobrevivir, le gritaba que fuera. No podía permitirse el lujo de desconfiar del destino. A las 8 de la mañana, Anita salió vestida con su mejor intento de formalidad. Una blusa blanca sin mangas, algo desgastada, y una falda negra que había remendado la noche anterior con hilo dental. Se peinó con esmero, se maquilló con lo poco que tenía, y se puso un par de zapatos prestados por la vecina del cuarto contiguo. Caminó hasta el metro con paso firme, ignorando las miradas curiosas, repitiéndose por dentro que no tenía nada que perder. La dirección en la tarjeta la llevó hasta una de las zonas más exclusivas de la capital, Paseo de la Reforma, donde los rascacielos tocaban el cielo y las recepcionistas tenían sonrisas tan frías como el mármol de los lobbies. El edificio del Val era un coloso de cristal, con seguridad privada, arte moderno en las paredes y un aroma artificial a éxito y dinero. Anita se sintió fuera de lugar desde el primer paso, pero levantó el mentón como si llevara años caminando entre alfombras importadas. En la recepción, una mujer rubia, de rostro perfecto y voz metálica, la examinó de arriba a abajo. Preguntó su nombre, revisó una lista invisible en su computadora, y tras unos segundos de tensión, hizo una llamada rápida. «Sube al piso 42. El señor del Valle te está esperando». Las puertas del elevador se cerraron con un susurro. Mientras ascendía, Anita se miró en el reflejo del espejo del ascensor. Por primera vez, no vio solo a la muchacha rechazada por su familia. Vio a una mujer capaz de abrirse camino en un mundo que no fue hecho para ella.
Al llegar, fue recibida por un asistente elegante, joven, con una tablet en la mano y modales impecables. La condujo por un pasillo amplio con ventanales que mostraban toda la ciudad como si fuera una maqueta de lujo. Al fondo, la puerta de vidrio se abrió sin ser tocada, revelando la oficina más impresionante que Anita había visto en su vida. Estanterías con libros de arte, una escultura de bronce en forma de espiral, un escritorio de mármol negro, y aun junto a la ventana, de pie, observando la ciudad con las manos en los bolsillos, Leonardo del Valle. Él no se giró al escucharla entrar. Habló sin moverse, como si ya supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. No parecías alguien que se asusta fácilmente. Anita no respondió. Estaba demasiado ocupada observando el mundo al que acababa de entrar. Era como cruzar una puerta hacia otra vida. Leonardo finalmente se volvió, y su mirada la atrapó con la misma intensidad del primer encuentro. No había sonrisa, pero tampoco frialdad. Solo una curiosidad viva, como si intentara descifrar quién era ella realmente. Te vi enfrentarte a dos delincuentes sin dudar. ¿Por qué lo hiciste? Ella pensó un momento antes de contestar. Su voz sonó firme, aunque baja. Porque estaba harta de ver cómo todo el mundo voltea la cara. Leonardo asintió, como si esperara precisamente esa respuesta. Caminó hacia su escritorio y tomó un documento. Tengo una vacante. Mi asistente personal renunció. No es una posición sencilla. Estás rodeada de tiburones aquí. Pero a veces, un pez pequeño puede sorprendernos. Le tendió el contrato. Si aceptas, comienzas mañana. Anita lo tomó. No lo leyó en ese momento. Solo lo sostuvo con ambas manos, como si ese papel pesara más que todo lo que había vivido hasta entonces. No había trampa. No había seducción. Solo una propuesta tan absurda como irresistible. Al salir del edificio, con el contrato en la bolsa y la cabeza a punto de estallar, Anita sintió que el mundo giraba más rápido. No sabía en qué se estaba metiendo, pero sí sabía una cosa. Había dado el primer paso hacia una vida que no era para cualquiera. La primera semana de Anita en el grupo del Valle fue una batalla silenciosa. Desde el primer día, quedó claro que ella no pertenecía a ese mundo. No por falta de inteligencia ni por su manera de vestir, que fue transformándose poco a poco gracias a la asesoría del departamento de imagen, sino por la manera en que la miraban. Había ojos que la estudiaban con condescendencia, otros con lástima, y unos cuantos, los más peligrosos, con envidia. Anita trabajaba sin descanso, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Aprendía rápido, cometía pocos errores, y jamás perdía el temple. Organizó agendas imposibles, resolvió crisis internas, y se ganó la confianza de muchos, pero también la sospecha de algunos. En especial, de una mujer que no tardó en dejar clara su presencia. Camila Montenegro. Camila era todo lo que Anita no era: sofisticada, calculadora, de familia poderosa, con estudios en el extranjero y un historial sentimental muy bien escondido, pero no lo suficiente. Había sido la amante intermitente de Leonardo por más de 2 años. No había amor, ni ternura, pero sí una complicidad fría, un acuerdo tácito de poder y conveniencia. Y aunque Leonardo nunca le prometió exclusividad, Camila no toleraba competencia, mucho menos de una chica sin apellidos de peso. Desde su oficina de cristal, Camila observaba a Anita con una sonrisa afilada. Esperaba el error, el tropiezo, la distracción fatal, pero Anita no se quebraba, se movía con elegancia discreta, con pasos suaves y palabras firmes. No intentaba agradar a nadie, simplemente hacía su trabajo, y eso, en un mundo de apariencias, era una amenaza. Lo que nadie sabía, ni siquiera Anita, era que el verdadero conflicto no estaba en los pasillos ni en las miradas, estaba en el corazón de Leonardo. Él no era un hombre fácil de leer. Sus empleados lo respetaban como a un dios antiguo, intocable, distante, inquebrantable. Pero algo había cambiado desde que Anita entró a su oficina.
Al principio fue simple curiosidad, luego, admiración. Y pronto, sin que pudiera evitarlo, se convirtió en una obsesión silenciosa. Observaba a Anita en las reuniones, anotando con rapidez, interviniendo con preguntas lúcidas. La escuchaba hablar con otros y se sorprendía por su intuición natural, su inteligencia no domesticada por ninguna universidad, y lo que más le intrigaba, su forma de no buscarlo. Anita no coqueteaba, no buscaba su aprobación, no lo necesitaba. Eso lo desarmaba. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe financiero, algo cambió. Era una sala pequeña, con luz tenue, y el aire estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía nombrar. Anita se inclinó sobre la mesa para mostrarle una corrección en un gráfico. Leonardo, que siempre evitaba el contacto, se quedó inmóvil, observando la línea de su cuello, la forma en que una hebra de cabello caía sobre su mejilla. Fue apenas un segundo, pero el deseo irrumpió como una tormenta. No la tocó. No dijo nada. Solo desvió la mirada y cerró la carpeta con fuerza. Eso es todo por hoy. Anita sintió el cambio en el ambiente, el calor que se le subía al rostro, la forma en que sus pulsos se descompasaban. No era ingenua. Había visto esa mirada antes, en otros hombres, en otras circunstancias, pero lo que sintió en ese instante fue distinto. No era temor, era peligro y atracción, en partes iguales. A partir de ese día, algo se quebró en la superficie de ambos. Leonardo empezó a encontrar excusas para verla más seguido. La llamaba para revisar detalles menores. La invitaba a eventos corporativos donde no necesitaba realmente una asistente, y prolongaba reuniones que antes eran breves. Anita, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero su corazón comenzaba a latir con un ritmo distinto cada vez que él entraba en una sala. Todo el edificio empezó a notar el cambio. Las miradas, las habladurías, las sospechas. Camila, más que nadie, olió el perfume del escándalo antes de que se materializara. Una noche, Anita salió tarde de la oficina. Estaba lloviendo. Otra vez la lluvia como testigo de sus momentos clave. Mientras esperaba un taxi, Leonardo apareció en la entrada con su paraguas en mano. «Te llevo». Ella vaciló un segundo. Luego asintió. El trayecto fue silencioso, pero lleno de significado. La ciudad pasaba como un río de luces al otro lado del vidrio. Cuando llegaron frente a la pensión, él la miró por primera vez sin el filtro de lo profesional. «¿Por qué no le cuentas a nadie de dónde vienes?» Anita tardó en responder. «Porque no me define». Leonardo sonrió apenas. Una sonrisa fugaz, pero sincera. Buena respuesta. Ella abrió la puerta, bajó del coche, y antes de cerrar, murmuró sin mirarlo. «¿Y tú? ¿De qué estás huyendo?» La puerta se cerró con un clic suave, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, como una chispa a punto de incendiarlo todo. En el mundo corporativo del Grupo del Vale, los ascensos no siempre se ganaban con méritos. A menudo, las sillas se ocupaban por alianzas invisibles, por secretos compartidos, por la capacidad de sonreír mientras se clavaba el puñal. Era un juego sutil, despiadado, donde el más fuerte no era necesariamente el más competente, sino el que sabía cuándo y a quién atacar. Y en ese juego, Camila Montenegro era maestra. Camila nunca gritaba, no levantaba la voz, ni dejaba rastros, pero detrás de cada café que llegaba tarde, cada reporte filtrado, cada rumor bien sembrado, estaba su sombra. Y desde que Anita había cruzado las puertas del piso 42, Camila había empezado a afilar sus cuchillos invisibles. Al principio, lo observaba con ironía. Una chica de barrio, sin estudios, moviéndose entre ejecutivos como si tuviera derecho a estar allí. Pensó que sería cuestión de días para que tropezara, cometiera un error y saliera por la misma puerta por donde entró. Pero pasaron semanas. Anita se mantenía firme, silenciosa, eficaz. Y lo más imperdonable,
Leonardo comenzaba a cambiar. Sus prioridades se alteraban, sus tiempos se ajustaban, su tono era otro cuando ella estaba cerca. Camila no necesitaba confirmaciones. No era tonta. Había visto esa transformación antes, en otros hombres. Lo había visto en su propio padre. Lo había visto en sus socios. El deseo era un veneno que deformaba hasta al más intocable. Y Leonardo, que había sido su amante estratégico, su aliado frío, ahora miraba a otra mujer como un hombre mira cuando ya no tiene el control. El primer movimiento de Camila fue simple. Utilizó su contacto en recursos humanos para pedir un informe detallado del pasado de Anita. No había mucho. Solo un par de direcciones de bajo nivel, un número de seguridad social recién tramitado y una serie de trabajos informales. Nada que la descalificara legalmente, pero suficiente para crear una narrativa, una historia, un rumor. Poco después, en una comida ejecutiva con los directores regionales, Camila dejó caer su veneno con precisión milimétrica. Dicen que la nueva asistente de Leonardo vivía en una pensión de mala muerte, que trabajaba pelando papas en una fonda. Qué curioso que ahora esté tan cerca del presidente. Las palabras fueron pronunciadas con una sonrisa inocente, como si se tratara de una anécdota trivial, pero bastaron para encender la chispa. En un entorno donde las apariencias lo eran todo, el pasado humilde de Anita se convirtió en motivo de escarnio. Sus habilidades fueron puestas en duda, y su ascenso comenzó a parecer sospechoso. La noticia llegó hasta los oídos de Anita de la forma más cruel, en los susurros a sus espaldas, en los silencios incómodos cuando entraba a una sala, en los correos que dejaban de llegar. Lo sintió en la mirada de una compañera que antes la saludaba con calidez y ahora evitaba su contacto, en el tono seco de un superior que la llamaba por su primer nombre como si fuera una becaria más. Pero Anita no confrontó a nadie, no pidió explicaciones. En lugar de eso, trabajó el doble. Respondió cada señal de desprecio con excelencia. Se volvió impecable, un espectro silencioso que resolvía problemas antes de que surgieran, que anticipaba necesidades, que dominaba la rutina de Leonardo como si pudiera leer su mente. Eso, lejos de calmar los rumores, los alimentó, y la envidia de Camila se transformó en ira. El siguiente movimiento fue más arriesgado. Camila interceptó un reporte financiero delicado que Leonardo debía revisar en persona. Con ayuda de un aliado en el departamento legal, manipuló los datos para hacer parecer que Anita había cometido un error grave al entregarlo sin verificar. Un descuido técnico, pero en ese mundo, los errores costaban millones, y carreras. El documento fue dejado sobre el escritorio de Leonardo con una nota escrita a mano. Tu nueva asistente olvidó revisar esto. Cuidado con lo que confías. Leonardo recibió el informe mientras se preparaba para una reunión internacional por videoconferencia. Revisó el contenido con rapidez y frunció el ceño. No reconoció el error. No le pareció típico de Anita. Pero el tiempo lo apremiaba y, por primera vez, la duda se instaló. Cuando llamó a Anita a su oficina para pedir explicaciones, su tono ya no era el mismo. ¿Tú preparaste esto? Ella lo miró sin entender. Sí, pero lo revisé 3 veces. No estaba así. Leonardo no la acusó. No levantó la voz. Pero su silencio fue más doloroso que un grito. Anita salió de la oficina con el pecho apretado, sintiendo por primera vez que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. No por un error suyo, sino por una jugada sucia, por alguien que operaba desde las sombras. Y aunque aún no sabía quién estaba detrás, algo en su instinto le dijo que la guerra apenas comenzaba. El rumor creció como una mancha de tinta en papel húmedo. En cuestión de horas, el supuesto error de Anita se convirtió en el tema, no dicho de cada conversación, el susurro camuflado entre comentarios técnicos, la mueca burlona de los que esperaban verla caer desde que había llegado. El grupo del Valle, que durante semanas había sido una torre donde Anita se mantenía en pie por pura voluntad, comenzó a temblar bajo sus pies. Camila no actuó directamente. No le hacía falta. Las piezas ya estaban en movimiento.
El error en el reporte provocó la pérdida de una oportunidad de inversión con un fondo internacional. No era una catástrofe, pero era suficiente para justificar un escándalo interno. Varios directores empezaron a enviar correos exigiendo transparencia e investigación. Una palabra comenzó a circular: negligencia. Leonardo no dijo nada a nadie. No defendió a Anita, no la condenó. Mantuvo el rostro neutro, los labios cerrados y los ojos fijos en sus pantallas. Pero esa frialdad, tan calculada, fue la primera herida real que Anita sintió de parte suya. Esa misma tarde, se convocó una reunión general en la sala principal de la torre ejecutiva. Un espacio amplio, con ventanales infinitos e iluminación blanca, donde las noticias más importantes y los sacrificios solían anunciarse. Anita fue llamada sin explicaciones. Al llegar, supo que algo no estaba bien. La sala estaba más llena de lo normal. Nadie la saludó. Todos la miraban como si ya supieran lo que iba a suceder. Camila fue la primera en hablar. Lo hizo con una elegancia estudiada, con un tono casi maternal, como si se tratara de una guía que protegía a los suyos. En esta empresa valoramos la integridad. Todos cometemos errores, sí, pero hay momentos en que la falta de supervisión puede poner en riesgo decisiones estratégicas. No mencionó el nombre de Anita. No hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Lamentablemente, continuó, se ha detectado una irregularidad que debe ser corregida. Y confiamos en que la persona responsable sabrá dar un paso al costado, por el bien de la empresa. La sala permaneció en silencio. Leonardo no estaba presente. Anita sintió una presión en el pecho. Ninguna palabra la había acusado abiertamente, pero toda la mirada del salón la envolvía como una sentencia. Ninguna defensa se le permitía. Ninguna voz se alzó por ella. Uno de los vicepresidentes, un hombre gris, sin alma, fiel a quien tenga más poder, se acercó a ella después de la reunión con un sobre manila en la mano. El señor del Valle ha decidido prescindir de tus servicios. Puedes pasar por recursos humanos mañana. Anita no lloró. No bajó la mirada. Recibió el sobre, lo guardó en su bolso y salió sin responder. En los pasillos, los rostros conocidos se volvían extraños. Algunos evitaban cruzarse con ella. Otros fingían no verla. Y unos pocos, los peores, sonreían con malicia. Al llegar a la calle, el cielo estaba opaco, sin sol ni lluvia, como si incluso el clima se negara a tomar partido. Caminó sin rumbo, sin destino, con la sensación de haber sido apuñalada por la espalda por un mundo que apenas empezaba a conocer. Esa noche, encerrada no en su pensión, pues Jano aguantaba voltar allí como corazón despedazado, mas en un pequeño hostal cerca del centro, Anita se miró en el espejo del baño común. Tenía el maquillaje corrido, las manos temblorosas y una dignidad herida pero intacta. Algo dentro de ella ardía. No era tristeza, era rabia, no contra Leonardo, ni siquiera contra Camila. Era contra sí misma, por haber creído que los poderosos juegan limpio. Lo que ella no sabía era que, mientras sus ojos se llenaban de fuego frente al espejo, Leonardo estaba solo en su penthouse, revisando minuciosamente el documento en cuestión. Lo comparaba con el original enviado por Anita días antes. Algo no cuadraba. Los números no eran los mismos, las firmas estaban desalineadas, y en un rincón de la pantalla, un dato inadvertido. La última modificación había sido hecha desde otra terminal. Leonardo frunció el ceño. Algo dentro de él se agitó. Por primera vez, permitió que una emoción interfiriera con su lógica habitual. Esto no es un error de ella, pero ya era tarde. Alguien ya la había traicionado. Y ella ya se había ido. La ciudad seguía su curso con la indiferencia de siempre. El bullicio no se detenía. Los claxones no callaban. Los pasos se cruzaban unos con otros como si nadie notara que, en algún rincón olvidado de la capital, el mundo de una mujer acababa de colapsar.
Anita caminaba entre calles desconocidas con la misma ropa de días anteriores, la mirada fija en el vacío y un nudo permanente en la garganta. No tenía destino, ni rumbo, ni certezas. Solo una necesidad urgente de desaparecer. Evitaba los lugares donde alguien pudiera reconocerla. Cambiaba de hostal cada 2 noches, comía lo justo, hablaba lo mínimo. El teléfono, ese aparato que una vez le pareció una cuerda de salvación, ahora yacía apagado y olvidado en el fondo de su mochila. No quería saber de nadie. No quería escuchar su nombre, ni el de Leonardo, ni el de la empresa que la expulsó sin darle voz. Y entonces, su cuerpo empezó a traicionarla. El cansancio ya no era solo emocional. Las náuseas llegaban por las mañanas, sin previo aviso. El mareo se colaba entre los pasos. La comida, por más simple que fuera, le revolvía el estómago. Pensó que era estrés, ansiedad, hambre, pero había algo más. Algo que le pesaba en el pecho como un presentimiento. Un día, al despertar en una habitación compartida de un albergue para mujeres, notó el retraso. Revisó su calendario mental. Repasó los últimos días. Y sintió el vértigo. No podía ser. ¿O sí? Su mente se negó a aceptar la idea de inmediato, pero su cuerpo la empujaba a enfrentarlo. Caminó hasta una pequeña farmacia en la colonia Portales, de esas donde los empleados apenas levantan la vista. Entró sin mirar a nadie. Tomó una prueba de embarazo del estante más escondido, pagó con unas monedas contadas y salió sin emitir palabra. Caminó por cuadras enteras hasta encontrar un parque semivacío, con árboles altos y bancos despintados. Se sentó en el rincón más alejado, detrás de un seto seco, y ahí se atrevió. El resultado no tardó. 2 líneas rosas, claras, inconfundibles. Anita no respiró durante varios segundos. El silencio que la rodeaba parecía gritar dentro de ella. El aire le pesaba. La vista se le nublaba. Un murmullo sordo, como un trueno lejano, rugía en su cabeza. Lo que confirmaba ese test no era solo un embarazo. Era una vida. Una consecuencia. Un destino imprevisto. Leonardo. Un nombre que no había querido pronunciar desde su caída. Un rostro que no lograba arrancarse del corazón, aunque quisiera. Un hombre que había significado el inicio y el fin, pero ahora también era el padre de su hijo. La rabia y el miedo se mezclaban con una ternura que no esperaba sentir. ¿Cómo se podía odiar y amar al mismo tiempo? ¿Cómo se podía cargar tanta injusticia y aún así proteger lo que estaban haciendo dentro de ella? No lloró de inmediato. Solo se abrazó las rodillas. Se inclinó sobre sí misma como si necesitara contener un huracán y cerró los ojos. Se permitió imaginar, por un instante fugaz, un futuro distinto. Un hogar, una cuna, unas manos pequeñas. Pero el golpe de la realidad fue más fuerte. Ella no tenía trabajo, no tenía casa, estaba sola, con un hijo por venir. Esa noche, de regreso en el albergue, entre paredes húmedas y camas desvencijadas, Anita escribió en un papel arrugado 3 palabras que le servirían de escudo, de guía, de mantra: no me rindo. Después rompió el papel y lo tiró por la ventana. No necesitaba leerlo. Lo llevaba tatuado en el alma. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una sábana espesa, vibrante de luces y secretos. En las alturas de Paseo de la Reforma, la Torre del Val brillaba como un monumento al poder, iluminada de pies a cabeza, envuelta en un aura de exclusividad. Esa noche se celebraba la Gala Anual de Alianzas Estratégicas, un evento reservado para magnates, políticos, inversionistas internacionales y socialites que respiraban lujo y ambición como si fuera oxígeno. La terraza del piso 50 estaba adornada con cortinas de lino blanco que ondeaban con la brisa templada, y lámparas de cristal que colgaban sobre mesas vestidas con manteles de seda. Un cuarteto de cuerdas tocaba melodías suaves mientras las copas de champán se chocaban con disimulo.
Todo estaba calculado al milímetro, pero lo que nadie calculó fue la llegada de Anita. No tenía invitación, no tenía permiso, solo tenía una verdad ardiente y el corazón encendido por la injusticia. Había conseguido un vestido prestado, modesto, pero elegante, y se maquilló con esmero frente a un espejo de baño compartido. Caminó hasta la torre como quien camina hacia el abismo, con paso firme, sin mirar atrás. Ingresó por el estacionamiento con la misma naturalidad de quien solía trabajar ahí. Sabía los horarios, las rutinas, los puntos ciegos. Subió por el elevador de servicio y, cuando las puertas se abrieron en el piso 50, supo que no había marcha atrás. La música seguía. La gente reía. Leonardo del Valle, vestido de negro impecable, brindaba con un grupo de inversionistas alemanes. Camila Montenegro, deslumbrante en un vestido rojo ajustado, deslizaba sonrisas envenenadas por donde pasaba. Todos parecían disfrutar de su propia mentira, hasta que Anita apareció. No necesitó decir nada al principio. Su sola presencia rompió el ritmo del ambiente. Algunos la reconocieron de inmediato. Otros murmuraron suposiciones. Los ojos se clavaron en ella como agujas, y cuando su voz se alzó no hubo música que pudiera taparla. «Buenas noches», dijo, mirando directo a Leonardo. «No vengo a interrumpir una celebración. Vengo a decir la verdad». Leonardo se quedó helado. Por un segundo, pareció que su mundo giraba más lento. Anita avanzó entre las mesas con paso decidido. El vestido ondeaba a cada movimiento. Su mirada no temblaba. «Me corrieron injustamente. Me culparon de un error que no cometí». «¿Y tú?», dijo mirando a Leonardo. «Tú no tuviste el valor de preguntarme. Me fallaste. Me fallaste cuando más necesitaba que creyeras en mí». Un silencio cortante invadió la terraza. Camila intentó intervenir, pero se quedó petrificada. Nadie la escuchaba. Toda la atención estaba en Anita. «Pero no vine a suplicar mi regreso. Vine a decirte otra cosa», dijo Anita, con voz más baja, pero más firme. «Estoy embarazada, y es tuyo». El mundo se detuvo. No hubo gritos. No hubo histeria. Solo una ráfaga de murmullos, como un enjambre que se esparce por los rincones. Los fotógrafos, paralizados, no sabían si bajar las cámaras o apretar el obturador. La música se detuvo por completo. Leonardo no dijo una palabra. Solo la miraba con una mezcla de incredulidad, culpa y algo más. Algo que no supo poner en palabras. Anita respiró hondo. Dio un paso atrás. Y Mawai, sin más, se giró para marcharse. No lloró. No tembló. Se fue como había llegado. Con dignidad. Pero dejó una bomba detrás. Y la explosión apenas estaba por comenzar. Los días que siguieron a la gala fueron un huracán mediático. La revelación de Anita no solo sacudió los cimientos del Grupo del Valle, sino que incendió las redes sociales, los periódicos, los programas de chismes y hasta las columnas de política. Nadie hablaba de otra cosa. En todos lados aparecía su imagen descendiendo las escaleras del salón, como una fuerza de la naturaleza, digna, imparable, devastadora. Algunos la llamaban valiente, símbolo de una nueva generación de mujeres. Otros la tachaban de oportunista, de haber calculado cada paso. Las teorías volaban, que era una trampa, que Leonardo era víctima, que todo era una jugada para escalar. Y mientras el mundo discutía, ella desapareció. Leonardo también. Durante una semana entera, el hombre más poderoso del país se recluyó en su penthouse. Canceló apariciones públicas, detuvo reuniones clave y evitó incluso a sus socios más cercanos. Pasaba las noches en silencio, frente a los ventanales infinitos, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un imperio que ya no sabía si controlaba. Revisaba una y otra vez los documentos, los registros del supuesto error de Anita, las fechas, las firmas, todo. Descubrió tarde lo que ya intuía. Ella decía la verdad,
y él no la había defendido. Anita, por su parte, había huido a San Miguel de Allende. No dejó rastro. Se refugió en una casita humilde, de muros blancos y techo de teja, prestada por una mujer mayor que había conocido en el albergue. Era un povoado de artistas, de forasteiros, de gente que vivia fora das regras e das aparências. Ninguém a reconhecia. Ninguém fazia perguntas. E isso foi um alívio. Allí, Anita comenzó a construir una rutina distinta. Vendía jabones artesanales, infusiones naturales y algunas piezas de ropa reciclada que confeccionaba con sus propias manos. Iba al mercado con ojeras pero con paso firme, aprendía a respirar entre las montañas y se reconectaba con su cuerpo, ahora transformado por la vida que crecía dentro de él. Las náuseas disminuían. El miedo, no tanto. Pasaban los días y en la soledad de su cuarto, Anita hablaba en voz baja con su bebé. No sabía si era niño o niña, pero ya lo amaba con una ternura desconocida. Le contaba historias, le cantaba fragmentos de canciones que recordaba de su infancia, y cada vez que se sentía débil, acariciaba su vientre como quien se aferra a un faro en medio de la tormenta. Hasta que una tarde, al regresar de una caminata, lo vio. Leonardo, de pie frente a su puerta, solo, sin traje, sin guardaespaldas, con el rostro más humano que ella jamás le había visto. Él no habló de inmediato. La miró con una mezcla de nerviosismo y humildad. Traía un sobre en la mano. No era el hombre de la torre, ni el magnate que había ignorado su voz. Era simplemente un hombre, buscando redención. No vengo a exigirte nada, dijo al fin. Solo quería verte, saber cómo estás, y decirte que quiero estar, si me dejas. Anita se quedó quieta. No lo abrazó. No lloró, tampoco lo rechazó. Lo escuchó. No sé qué lugar tienes en mi vida ahora, respondió sin dureza. Pero ya no soy la mujer que tú despediste. Leonardo asintió con los ojos bajos. Y por eso estoy aquí. Dejó el sobre la pequeña mesa de la entrada. Luego se fue, no pidió respuesta. Dentro del sobre, Anita encontró documentos, un seguro médico privado, una propuesta de manutención, garantías legales, pero también una carta escrita a mano. Nada de abogados, nada de firmas, solo tinta y honestidad. Fallé. Me dejé llevar por el miedo. Pero si me dejas, quiero aprender a ser el padre que necesitas. No por compromiso, por decisión. Anita leyó la carta varias veces, sola en su cama, bajo la tenue luz amarilla de su lámpara. No respondió esa noche. Tampoco al día siguiente. Pero durante la madrugada, soñó con Leonardo no como un hombre de poder, sino como un hombre real, imperfecto, arrepentido, y por primera vez en semanas, se permitió pensar en la posibilidad de un futuro donde no estuviera sola. Su nueva vida ya no era solo la que llevaba dentro. Era también la mujer que ahora se descubría fuerte, valiente, e inesperadamente dispuesta a volver a amar. La noticia del embarazo de Anita no tardó en llegar a los rincones más oscuros y elegantes de la alta sociedad capitalina. Aunque ella había hecho lo posible por mantenerse al margen del escándalo mediático, bastó una fotografía, un titular, un susurro malintencionado en una columna de Sociedad para que la información llegara, como puñal afilado, a oídos de doña Ramona de la Vega. La matriarca. La mujer que una vez había expulsado a su propia hija del hogar familiar, sin un ápice de duda, sin una sola lágrima, ahora se enfrentaba a la realidad que tanto temía. Anita, la desobediente, la que había desafiado sus órdenes y traicionado las expectativas de la familia, estaba embarazada del hombre más poderoso de la Ciudad de México. Y no era cualquier embarazo. Era un hijo que podía vincular, aunque indirectamente, el apellido de la Vega al linaje de los del Valle. Un nieto ilegítimo, un escándalo sin control. Y eso, para doña Ramona,
Era inaceptable. No era amor lo que la movía, no era culpa, era orgullo. El mismo orgullo que había regido cada decisión de su vida, el mismo que la hacía ver la maternidad como una extensión de su apellido y no como un acto de amor. Y por eso, luego de meses de silencio, doña Ramona decidió reaparecer. Anita había regresado a la ciudad de forma discreta, no por Leonardo, no por la prensa, sino por su salud. En San Miguel había comenzado a sentir molestias extrañas en la parte baja de la espalda. Un dolor persistente que no era normal en su etapa de embarazo. El médico del pueblo, atento y honesto, le recomendó trasladarse a la capital para realizar estudios más especializados. Por precaución. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Llegó al amanecer, sola, con una pequeña maleta y el corazón sereno. Se hospedó en un hotel modesto del centro, cerca del hospital. Caminaba por las calles sin temor, sin la ansiedad de antes. Algo en ella había cambiado. La ciudad ya no la intimidaba. Tampoco le debía nada. Al día siguiente, luego de realizarse los estudios, Anita salió del hospital con los resultados en mano. Todo estaba bien. El bebé crecía fuerte, su cuerpo resistía. Respiró aliviada. Iba rumbo al hotel, con una sonrisa discreta, cuando la vio. Doña Ramona, de pie frente al portón del hotel, impecable como siempre, vestida de beige, con un bolso de cuero italiano y lentes oscuros que no ocultaban su mirada de juicio. A su lado, un chofer aguardaba con las manos entrelazadas, sabiendo que no debía intervenir. Anita se detuvo en seco, no por miedo, sino por sorpresa. Nunca pensó que ella tendría la osadía de buscarla. Sabía que volverías tarde o temprano, dijo Ramona, sin moverse. Anita no respondió. No lo necesitaba. Su silencio era tan elocuente como un grito. No vengo a pelear contigo, vengo a hablar como madre, continuó la mujer. Tú estás esperando un hijo, y ese hijo también es parte de mi sangre. Anita sostuvo la mirada. No había odio en sus ojos, pero sí una firmeza nueva, templada por los meses de lucha. Yo no necesito nada de ti, respondió con calma, ni tu apellido, ni tu bendición, mucho menos tu control. Ramona frunció apenas los labios. No estaba acostumbrada a ser enfrentada, mucho menos por su propia hija. No seas orgullosa, Manita. Este niño necesitará una familia, un legado, un apellido fuerte. No seas hipócrita, mamá, susurró Anita. Yo necesitaba todo eso, y me diste la espalda. El silencio entre ambas fue como un muro, denso, infranqueable. Lo que hiciste fue imperdonable, añadió Anita, ahora con voz temblorosa. Pero no por echarme, sino por no amarme. Ramona no contestó. Por primera vez, pareció incómoda. El peso de la verdad era más fuerte que su soberbia. No vuelvas a buscarme, dijo Anita antes de entrar al hotel. Este hijo nacerá con amor, no con condiciones. Y se fue, sin mirar atrás. Ramona se quedó ahí, inmóvil, bajo el sol del mediodía. Por dentro, una grieta comenzaba a expandirse. No por remordimiento, sino porque, por primera vez en años, sentía que ya no tenía poder sobre nada. La noche envolvía la ciudad como una manta espesa, y desde lo alto de la Torre del Val, Leonardo miraba las luces titilantes de los edificios, absorto, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. No era la ciudad lo que lo inquietaba, era lo que se removía dentro de él, un eco antiguo, una herida mal cerrada, algo que llevaba años intentando enterrar y que ahora amenazaba con salir a la superficie con la fuerza de un grito que nunca se atrevió a lanzar. La aparición de Anita había movido más que sus sentimientos. Había quebrado las estructuras que él creía indestructibles. Y no solo por el hijo que ahora esperaba.
no solo por el amor que, sin permiso, se le había instalado en el pecho. Lo que lo desvelaba, lo que le arrancaba el sueño y le tensaba los músculos en las madrugadas, era el recuerdo de su hermano, Julián del Valle, el hijo mayor, el primogénito, el perfecto, el que estaba destinado a heredar el imperio familiar antes de su muerte repentina, silenciosa y extraña. Oficialmente, un suicidio. Cayó del balcón del antiguo penthouse de la familia durante una noche tormentosa, sin testigos, sin explicación convincente. Leonardo nunca creyó en esa versión, pero la aceptó, porque no tenía pruebas, porque su padre se encargó de cerrar el caso, porque Camila, sí, Camila, fue la última persona que lo vio con vida. Años después, esa sombra volvía a rozarlo. Camila se movía con demasiada seguridad. Su actitud reciente, su necesidad de controlar todo, sus alianzas internas dentro del grupo del Valle, algo no cuadraba. E agora, Anita, uma mulher com um passado limpo, mas alvo de uma armação precisa. Camila estava por trás daquilo. Ele sentia. Não tinha como probarlo, pero sua intuição lhe gritava que debia escarbar, aunque eso significara romper pactos del pasado. Esa misma semana, Leonardo mandó revisar archivos internos de la empresa relacionados a la auditoría del año de la muerte de Julián. Accedió a documentos que llevaban años cerrados, protegidos con claves que solo él, como presidente, podía romper. Lo que encontró fue suficiente para encender la chispa de la duda. Gastos no reportados, transferencias discretas, correos electrónicos desaparecidos, y en medio de eso, el nombre de Camila Montenegro aparecía demasiado, y en lugares donde no debía estar. Mientras tanto, Camila sentía que su control se debilitaba. Desde la aparición de Anita, todo había cambiado. Leonardo ya no era el mismo. Había una distancia en su mirada, un juicio silencioso. Lo que antes era admiración se había vuelto vigilancia. Y Camila, experta en manipular ambientes, sabía que no podía dejar que eso avanzara. Preparaba su siguiente jugada, sutil, envenenada, disfrazada de reconciliación. Una noche, se presentó en el penthouse sin avisar. Llevaba una garrafa de viño francés, un vestido elegante e o mesmo sorriso frío de siempre. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Leonardo no contestó, solo se hizo a un lado. Camila habló durante horas. Recordó el pasado, las fiestas, los proyectos que construyeron juntos, las veces que salvaron a la empresa de escándalos silenciosos. Intentó apelar a la nostalgia, al miedo compartido, a la lealtad antigua. Pero Leonardo ya no escuchaba con el corazón, escuchaba con la mente, medía cada palabra, pesaba cada omisión. ¿Alguna vez pensaste que Julián no se cayó por accidente? Lanzó de pronto, sin rodeos. Camila parpadeó. Su expresión cambió apenas un segundo. Luego, sonrió. Leonardo, han pasado años. ¿Vas a revolver el pasado ahora, cuando estás por convertirte en padre? Justo por eso, respondió él, con frialdad. Porque no voy a permitir que mi hijo crezca rodeado de mentiras. Camila se quedó en silencio. Supo, en ese momento, que había perdido algo más que influencia. Había perdido el control sobre él. Y cuando se fue, sin despedirse, el eco de la noche le devolvió la certeza de que, muy pronto, alguien iba a caer, y no sería Anita. La calma era apenas aparente. En los pasillos lujosos del grupo del Valle, el aire se sentía denso, cargado de tensión invisible. Aunque los ejecutivos seguían sus rutinas con rostros serios y trajes impecables, algo había cambiado. Un rumor recorría los despachos. Leonardo estaba investigando el pasado. Y Camila estaba nerviosa. Pero nadie la vería temblar. Jamás. Camila Montenegro no conocía otra forma de vivir que no fuera con control absoluto. Control de los números, de las relaciones públicas, de las apariencias y de los secretos.
Había llegado demasiado lejos como para dejar que una chica sin apellido ni fortuna le arrebatara lo que había construido durante años. Anita era un obstáculo, sí, pero uno que aún podía destruir. Y ahora, embarazada, eso lo volvía todo más urgente, más peligroso. La primera trampa fue sencilla. Camila usó su acceso privilegiado para infiltrar información confidencial desde el correo de Anita, haciéndola parecer responsable de una filtración a la competencia. Utilizó un intermediario, un ex empleado resentido, a quien convenció con una mezcla de dinero y chantaje emocional. El archivo era delicado, una propuesta de expansión internacional aún no anunciada, estratégica para los inversionistas. Cuando el documento apareció en manos equivocadas, la bomba estalló. Los medios financieros lo reportaron como un posible espionaje corporativo. Los inversionistas exigieron explicaciones. La reputación de la empresa quedó en duda, e inmediatamente, aunque ya no trabajaba ahí, el nombre de Anita volvió a circular. Las redes sociales fueron implacables. Algunos la acusaban, otros la defendían, pero todos hablaban. La ex asistente, la madre del heredero, la infiltrada. La imagen de Anita, sem maquiagem, com uma mão sobre a barriga, começou a aparecer como símbolo de escândalo e vulnerabilidade. E do outro lado, Camila, silenciosa, fria, calculista, preparava o segundo golpe. Leonardo, sin embargo, ya no era el hombre ingenuo de antes. Algo en él había despertado. Investigó por conta própria, sem avisar a diretoria, e contratou um especialista em segurança digital. Em menos de 24 horas, a verdade veio à tona. A origem do envio do arquivo vinha de um IP que coincidia com o antigo computador de Camila. E mais do que isso, havia registros de transferências bancárias suspeitas feitas dias antes, para uma conta ligada ao tal ex-funcionário. Era claro, Camila havia armado tudo, e pior, havia usado o nome de Anita como arma. Leonardo não explodiu, não gritou, apenas cerrou os punhos, respirou fundo e planejou a resposta. Sabia que precisava de provas irrefutáveis, e que, se fosse agir, teria que fazê-lo de maneira pública, irrecusável, sem chance de defesa, porque Camila, se acorralada, ainda era capaz de tudo. Mientras tanto, Anita se refugiaba en casa de una amiga en Coyoacán. No hablaba con periodistas, no contestaba llamadas, pero su corazón, aunque herido, aún latía con fuerza. Não por ela, pelo filho, por tudo que ainda estava por vir. E então, numa tarde morna, Leonardo apareceu na porta. Não vestia terno. Trazia nos olhos uma raiva calma e um envelope grosso nas mãos. Esta vez no vengo a hablar del pasado, dijo al verla. Vengo a arreglar el presente. La ciudad amaneció cubierta por una neblina suave, pero en el ambiente flotaba una tensión que no tenía nada que ver con el clima. Era otra cosa. Una especie de energía contenida, de expectativa silenciosa que recorría los edificios de Reforma como un murmullo invisible. En las oficinas del Grupo del Valle, el aire se sentía más denso que nunca. Desde muy temprano, corrió la noticia. Reunión general, convocada directamente por el presidente. Asistencia obligatoria. Piso 40. Auditorio central. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos intuían que era grave. Camila Montenegro llegó primero, puntual, impecable como siempre. Vestida de negro sobrio, con un peinado pulcro y una carpeta de documentos bajo el brazo. Su expresión era serena, pero por dentro, su estómago ardía con un presentimiento oscuro. Había algo en el silencio de Leonardo los últimos días que le había quitado el sueño. Lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando callaba, tramaba. Anita, en ese mismo momento, desayunaba en casa de Lucía, su amiga y confidente, sin saber que su nombre estaba a punto de volver al centro del escenario. No había visto noticias, ni revisado el celular. Solo escuchaba el golpeteo suave de la cuchara contra su taza de té
cuando recibió la llamada. Era el número de un asistente de confianza de Leonardo. «Señorita Anita, el señor del Valle le pide que venga hoy. No como empleada, no como acusada, como testigo». Su corazón se detuvo por un instante. Luego, sin preguntar más, dijo que sí. Llegó una hora después. Entró por el acceso lateral, acompañada por personal de seguridad. Subió por el elevador de cristal. A cada piso, los recuerdos se apilaban, los días de trabajo duro, las noches de silencio, la traición, la humillación. Pero ahora caminaba diferente, firme, serena, no por orgullo, por certeza. El auditorio estaba repleto. Más de 100 personas sentadas, entre directivos, empleados de alto nivel y periodistas invitados a último minuto. En el centro del escenario, Leonardo ya estaba de pie, sin saco, sin corbata, con las mangas arremangadas y la mirada firme. No era el ejecutivo que todos conocían. Era un hombre con algo que decir, y con una verdad que ya no pensaba esconder. Camila lo miraba desde la primera fila, sonreía apenas, con los labios tensos. Fingía seguridad, pero su pierna derecha no dejaba de moverse. Leonardo tomó el micrófono. No hubo preámbulo. Su voz resonó con claridad. Hace semanas, el nombre de una mujer inocente fue arrastrado públicamente por un escándalo que nunca provocó. Hoy estoy aquí para limpiar su nombre y para revelar quién sí fue responsable. Se hizo un silencio denso, casi violento. Con la ayuda de su equipo legal, proyectó documentos, fechas, registros electrónicos, transferencias bancarias, correos manipulados. Y después, la prueba más definitiva, una grabación de audio, obtenida legalmente, donde el exempleado implicado confesaba que fue Camila Montenegro quien le pagó para hackear el sistema y filtrar información desde la antigua cuenta de Anita. Ella me dio la clave, ella me ofreció el dinero, me dijo que tenía que hacerlo parecer un error de la señorita Anita. Decía la voz en la grabación, mientras el auditorio permanecía en absoluto shock. Camila intentó levantarse. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Leonardo no la miró. Se dirigió directamente a su equipo de seguridad interna. A partir de este momento, la señora Camila Montenegro queda suspendida de sus funciones y será investigada penalmente. Los murmullos estallaron como un trueno contenido. Algunos se levantaron, otros grababan con el celular. Camila, finalmente, habló. «Esto es una trampa, es un montaje. Tú no tienes derecho a hacerme esto». Pero su voz ya no tenía poder, y su rostro, antes tan altivo, comenzaba a agrietarse frente a todos. Anita, desde el fondo del auditorio, lo observaba todo en silencio. No sonreía, no buscaba venganza. Solo sentía una profunda paz. La verdad, por fin, había salido a la luz, y con ella, la dignidad que tantos quisieron robarle. La tormenta había estallado públicamente. Las redes ardían, los periódicos digitales abrían con titulares explosivos, y los noticieros dedicaban bloques enteros al escándalo dentro del Grupo del Valle. Camila Montenegro, una de las mujeres más influyentes del mundo empresarial mexicano, había sido acusada en vivo de espionaje corporativo, sabotaje interno y difamación. Su rostro, antes sinónimo de prestigio, aparecía ahora distorsionado en memes, editoriales y portadas. Pero para Anita, el verdadero juicio apenas comenzaba. Aunque Leonardo había desmontado frente a todos a su verdadera enemiga, la opinión pública no se olvidaba tan fácilmente. Había quienes seguían dudando. Otros decían que todo era una maniobra de Leonardo para encubrir un romance inapropiado. Alguns insinuavam que Anita era cúmplice e que tudo não passava de jogo de poder. O barulho do mundo ainda era cruel, mesmo com a verdade escancarada. Leonardo lo sabía, y por eso decidió ir más lejos. Durante semanas, mientras la tormenta crecía, él había mantido uma peça guardada, um arquivo antigo, um vídeo esquecido nos servidores internos da empresa,
encontrado por acaso pelo hacker que ele contratara para investigar os rastros de Camila. Um arquivo que datava de 2 anos atrás, marcado com um código técnico, sem nome chamativo, enterrado entre pastas de segurança. Pero su contenido cambiaria todo. En ese video, grabado por uma câmara de seguridad do antigo escritório de Julián del Valle, o irmão de Leonardo, aparecia uma discussão. Era de noite. O escritório estava vazio. E então, surgia a figura de Julián, alterado, nervoso, discutindo com alguém fora do ângulo da câmera. A voz, captada apenas parcialmente, era clara. «Tú no entiendes lo que estás haciendo, Camila. Esto puede destruirnos a todos». Silêncio, ruído, e depois, o som de uma cadeira caindo. Passos rápidos. Uma sombra. E então, um grito. O vídeo cortava segundos depois. Mas a gravação deixava claro. Camila estivera presente na noite da morte de Julián. A versão de suicídio já não se sustentava. Leonardo viu o vídeo dezenas de vezes antes de decidir o que fazer. Poderia entregá-lo às autoridades, sim, mas sabia que o impacto seria devastador. Para a empresa, para sua família e também para ele. Anita foi a primeira pessoa a quem ele mostrou a gravação. A esperou no mesmo apartamento onde tudo havia começado. Estava sentado diante do projetor, com a tela pronta, o arquivo pausado no primeiro frame. «Quero que veas esto», lhe dijo, sin adornos. Anita dudó. No quería revivir dolores ajenos. Pero algo en el rostro de Leonardo le dijo que lo que estaba por ver cambiaría todo. Y así fue. Tras ver el video, se hizo un largo silencio. Ella no preguntó. Él tampoco explicó. No hacía falta. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó ella. Finalmente. Leonardo respondió con voz baja, cargada de determinación. «Voy a limpiar tu nombre, y el de mi hermano». Horas después, convocó una rueda de prensa extraordinaria. No para hablar de números ni de contratos. Esta vez, sería personal. El auditorio principal se llenó una vez más. Cámaras, luces, micrófonos, todos esperando otra caída, otro escándalo, y lo que recibieron fue una verdad brutal. Leonardo, sereno, reprodujo el video ante los ojos del país, explicó su contexto, reveló la existencia del archivo oculto, confirmó que se entregaría a las autoridades para reabrir el caso, y al final, frente a todos, miró a las cámaras con una expresión que nadie le había visto antes: vulnerabilidad. Me equivoqué al desconfiar de la persona que más integridad ha demostrado en toda esta historia. Anita no solo fue víctima de una trampa, fue también el blanco de una estructura podrida que hoy comenzamos a desmontar, por ella, por mi hermano, y por el hijo que estamos esperando. El silencio que siguió fue absoluto, y luego, una ovación espontánea, como si el país entero exhalara de golpe. Anita, desde los bastidores, cerró los ojos, no buscaba aplausos, ni justicia tardía, pero esa vez sentiu que a dor valera a pena. Finalmente, não era só a inocente que havia sido traída. Era agora uma mulher reconhecida, uma mãe protegida, e uma verdade viva diante do mundo. La ciudad volvió a respirar, pero lo hizo de forma lenta, como si aún no se atreviera a confiar del todo en la calma. Después de semanas de escándalos, filtraciones, verdades enterradas y heridas expuestas frente a cámaras, algo en el aire comenzaba a cambiar. El nombre de Anita, que antes estaba manchado de sospechas y chismes, ahora circulaba con otro peso. Ya no era la asistente, ni la oportunista, ni la amante del jefe. Ahora era otra cosa. La mujer que no se dejó vencer. En redes sociales, su rostro apareció junto a frases de lucha. Su historia comenzó a contarse en columnas de opinión, en podcasts, en cafés de mujeres que la usaban como ejemplo para hablar de dignidad. Anita no respondió a ninguna entrevista. No buscó protagonismo. No escribió comunicados. Se mantuvo en silencio, protegida en su mundo íntimo, entre médicos, amigas fieles y consultas prenatales. Pero por dentro, algo se liberaba.
La pesadez de los meses anteriores comenzaba a desvanecerse. El miedo ya no la gobernaba. Y por primera vez en mucho tiempo, pensaba en su futuro sin temblar. Leonardo, por su parte, no tuvo respiro. Luego de exponer la verdad, se entregó de lleno a limpiar el desastre que él mismo había permitido crecer. Reestructuró el grupo del Vale desde sus cimientos, despidió a viejos socios corruptos, puso en marcha auditorías internas y comenzó a transformar la imagen de la empresa con una sola promesa: transparencia. Pero entre todo eso, pensaba en ella. La recordaba en silencio, con esa mirada que no pedía nada, pero lo decía todo. Con esa fuerza que lo había sacudido desde la primera vez que la vio. Sabía que las disculpas públicas no eran suficientes, y que, si de verdad quería enmendar lo que rompió, tendría que dar un paso más. Una mañana, sin previo aviso, Leonardo convocó a una rueda de prensa en el jardín del Museo Soumaya. Fue un movimiento inesperado. No se trataba de un anuncio financiero, ni de una estrategia legal. Las invitaciones llegaron con pocas horas de anticipación, lo que hizo que la prensa llegara con urgencia, confundida pero intrigada. Las cámaras se instalaron rápido. Había flores blancas, sillas dispuestas en semicírculo, un piano tocando en vivo melodías suaves. El ambiente tenía algo diferente, algo íntimo, algo emocional. Leonardo apareció vestido con sobriedad, sin corbata, el rostro sereno. Se paró frente a los micrófonos, pero esta vez no leyó un discurso. Hoy no vengo a hablar de empresas. Hoy vengo a hablar del amor. Los murmullos comenzaron. Las cámaras se enfocaron de inmediato. Algunas periodistas se adelantaron, pensando que se trataba de una declaración sobre su hijo. He cometido muchos errores. Le fallé a una mujer noble. Dudé de ella. La dejé sola cuando más necesitaba apoyo. Pero ella no se quebró. Y gracias a eso, aprendí que el poder no está en la cima, sino en quien sobrevive cuando todo se derrumba. Hubo un silencio absoluto. Y entonces, volteó hacia el costado. Anita apareció. Vestía un vestido largo color azul claro. Su embarazo era evidente, pero lo que más destacaba era la paz en su rostro. Caminó con firmeza, sin miedo a las cámaras, a los flashes, a los murmullos. Se detuvo frente a Leonardo. Y ahí, frente a todo un país, él se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo blanco. La abrió. Dentro, un anillo con una piedra clara, sencilla, sin excesos. Anita, ¿aceptas casarte conmigo? Ella lo miró. Sus ojos estaban húmedos, más firmes. Su voz fue baja, pero clara. No quiero un cuento de hadas, Leonardo. Quiero una vida real, con amor, con verdad y con respeto. Él asintió. Eso es exactamente lo que te ofrezco. Y frente a todos, sin gritarlo, sin promesas de telenovela, Anita dijo que sí. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos. Solo un silencio emocionado y cámaras temblorosas capturando el momento en que la mujer despreciada por su familia se convertía en la esposa del hombre más poderoso de la ciudad. La noticia recorrió el país como una ráfaga de viento caliente. Leonardo del Valle se casaría con Anita de la Vega. La mujer que una vez fue expulsada de su casa por desobedecer, la misma que fue señalada como traidora y oportunista, ahora se preparaba para caminar al altar del brazo del hombre más poderoso de la Ciudad de México. El anuncio fue recibido con reacciones encontradas. Mientras una parte del país aplaudía con emoción, celebrando el triunfo del amor verdadero sobre las apariencias y la hipocresía, otra parte ardía de rabia. Los sectores más conservadores del mundo empresarial y social murmuraban con desprecio. No podían aceptar que una don nadie se convirtiera en la esposa de un del Valle. Algunos columnistas, visiblemente irritados, chegaram a afirmar que a união era a capitulação do poder diante da emoção. Pero nada de eso importó. Leonardo y Anita decidieron no ceder al ruido exterior. Planearon un evento íntimo, elegante,
pero profundamente distinto de todo lo que el círculo social de él esperaba. Nada de salones cerrados ni listas de invitados con centenas de políticos y magnatas. Querían algo sincero, real, que respirara libertad. El lugar elegido fue un jardín escondido en Tepoztlán, rodeado de montañas, árboles frutales y flores silvestres. Anita, que había pasado toda sua vida rodeada de regras, finalmente pôde escolher cada detalhe com o coração. A decoração minimalista, os bancos de madeira, a música instrumental com toques indígenas e o altar feito com folhas secas, pedras e velas. La ceremonia fue al atardecer. Los rayos del sol se filtraban entre as copas dos árboles quando Anita apareceu caminhando sozinha, com o ventre já arredondado e um vestido leve, feito de tecido orgânico e bordado à mão. Não havia véu. Não havia sapatos de salto. Só sua verdade, sua história e seu silêncio respeitoso, que falava mais do que 1000 discursos. Leonardo la esperava com um traje claro, sem gravata, o rosto sereno. Atrás dele, poucos convidados. Lucia, amiga leal de Anita, o médico que acompanhou sua gravidez, uma antiga secretária da empresa que havia sido demitida por Camila injustamente, e, surpreendentemente, Dom Renato, o pai de Anita, que, depois de muito silêncio, aparecera sozinho, sem a esposa, com os olhos baixos e o coração apertado. Dona Ramona não foi invitada. El momento em que Anita e Leonardo se tomaram las manos fue mágico. No hubo sacerdote ni juramentos tradicionales, apenas palabras sinceras que nacían desde la piel. Leonardo habló primero. No te prometo perfección, pero sí presencia. No te prometo que no fallaré, pero sí que estaré cuando más me necesites. Anita respondió con calma. No te pido promesas eternas, solo quiero que me mires con verdad y que nunca olvides quién fui antes de estar aquí. Se abrazaron. Hubo lágrimas discretas, y los aplausos fueron suaves, como susurros del viento. Después vino la celebración. Una mesa larga con comida mexicana tradicional, sin protocolos, con risas sinceras y música de marimba tocada por una agrupación local. Nada de discursos aburridos, nada de alianzas políticas, apenas amor y libertad. Pero mientras ellos celebraban, alguien observaba desde lejos, en una colina cercana, detrás de un árbol, una silueta solitaria los miraba con rabia contenida. Camila Montenegro, com os olhos escuros, os lábios apertados y o corazón envenenado. Su mundo se había desmoronado, su reputación estaba arruinada, sus aliados la habían abandonado, y ahora, la mujer que ella tentó destruir era celebrada como una reina Soboseu, y aún no había dicho su última palabra. El sol ya se había ocultado detrás de las montañas de Tepoztlán, y el cielo se teñía de un naranja profundo que lentamente daba paso a tonos morados y azul oscuro. En el jardín donde horas antes Anita y Leonardo habían sellado su unión, el ambiente seguía siendo cálido y lleno de armonía. La música de marimba se escuchaba suave. Las velas iluminaban con destellos dorados las mesas, y las risas se mezclaban con los brindis discretos de los pocos invitados. Anita, sentada sobre una manta, acariciaba su vientre mientras observaba a Leonardo conversar con don Renato, su padre. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar, pero en el corazón de una mujer, la calma era imposible. Camila Montenegro llevaba semanas fuera del radar. Su rostro había desaparecido de los medios. Su nombre ya no era sinónimo de elegancia ni poder. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero entre ciertos círculos corría el rumor de que su caída la había dejado completamente desequilibrada. Perdió sus contactos, su influencia, su estatus. Y lo que más le dolía no era la pérdida material, sino la derrota ante una mujer que ella siempre consideró insignificante. Anita había ganado, y para Camila, eso era intolerable. Aquella tarde, mientras la boda seguía con sencillez y belleza, Camila llegó a las afueras del pueblo a bordo de una camioneta rentada. Vestía ropa oscura, lentes grandes que ocultaban su rostro,
y un pañuelo anudado al cuello. En su bolso llevaba algo que pesaba más que la tela, una pistola, fría y cargada. No era un impulso. Era una decisión. Había ensayado este momento durante noches. No soportaba la idea de que Leonardo hubiese elegido a Anita. No soportaba haber quedado como una villana vencida. Su obsesión ya no era amor, era furia. Avanzó a pie por un sendero lateral, oculto entre árboles y matorrales, bordeando el jardín del evento. Desde ahí se escuchaban risas, aplausos suaves, música. Su corazón latía rápido. Se colocó detrás de un árbol enorme, a unos pocos metros del altar donde ahora charlaban Anita y Leonardo, desprevenidos, rodeados de amigos. Camila respiró hondo. Sacó la pistola del bolso. Apuntó. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una voz la sorprendió desde atrás. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Camila? Era doña Ramona. Sí, ella. La misma que meses atrás había rechazado a su hija. Pero esta vez no vestía de lujo. No traía joyas ni esa arrogancia que la había definido. Estaba sencilla, con el rostro pálido, pero la mirada firme. Camila bajó el arma apenas 1 centímetro. Sorprendida. No te metas. Esto no es asunto tuyo, dijo, temblando. Claro que sí lo es, respondió Ramona, acercándose lentamente. Porque la mujer a la que quieres lastimar es mi hija, y ya la he perdido una vez. No voy a dejar que alguien como tú me la quite para siempre. Un silencio denso se extendió entre las dos. Tú la echaste de tu casa. ¿Ya se te olvidó? Escupió Camila con odio. Tú también quisiste destruirla. Ramona cerró los ojos un segundo. Y luego, sin dudar, dio un paso al frente y empujó a Camila con todas sus fuerzas. A arma cayó no chão, rodando até ficar presa entre las raíces de una árbore. Camila cayó de rodillas, soltando un grito agudo. Al instante, 2 elementos de seguridad corrieron desde el otro lado del jardín, alertados por el movimiento. Leonardo e Anita, ao ouvirem o barulho e os gritos, se aproximaram. Quando chegaram, viram Camila sendo detida, ofegante, descomposta, os cabelos soltos, gritando que tudo era uma armadilha, e viram também Dona Ramona, em pé, com os olhos cheios de lágrimas. Anita se quedó congelada por unos segundos. Mamá, murmuró como quien llama a una extraña que aún duele. Ramona la miró. Su voz apenas le salió. Perdóname, hija. No sé si merezco tu perdón, pero hoy estoy aquí por ti. Anita no respondió. Se acercó lentamente y la abrazó. Camila fue llevada por la policía local entre gritos, forcejeos y amenazas. Su caída final había llegado, y su voz, antes temida, ya no tenía eco. El jardín volvió a llenarse de silencio, pero esta vez era un silencio de alivio. Y esa noche, mientras las estrellas se encendían una a una sobre el cielo de Morelos, Anita supo que por fin era libre. Libre del miedo, libre del desprecio, libre de todo lo que alguna vez intentó aplastarla. Ahora era esposa, madre y mujer completa. Los días posteriores a la boda fueron una mezcla de serenidad y reconstrucción. Anita y Leonardo se instalaron en una casa alejada del bullicio de la ciudad, en las faldas del Ajusco, donde el aire era limpio y los árboles parecían susurrar tranquilidad. Era una casa de muros blancos, patio amplio y ventanales que dejaban entrar el sol por las mañanas. Todo ahí hablaba de un renacer. Anita pasaba sus días entre caminatas suaves, lecturas, bordados para el bebé y momentos silenciosos frente al jardín, acariciando su vientre con calma. Leonardo, aunque seguía al frente del grupo del Valle, trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, decidido a priorizar la familia que estaba formando. Parecían haber encontrado, por fin, un equilibrio. A paz depois da tempestade. Pero la historia de Anita nunca había sido lineal, ni predecible. Una tarde, mientras preparaban la habitación del bebé, Anita sintió una punzada aguda en la parte baja del vientre. No era como las contracciones que había experimentado antes. Esta era distinta,
forte, profunda, iminente. Leonardo, ao vê-la curvar-se sobre a cadeira, correu até ela e a segurou sem dizer nada. Seus olhos disseram tudo. Es hora, murmuró Anita, pálida. El camino al hospital fue rápido, más intenso. Las calles de la ciudad parecían más largas do que nunca. El tráfico, os semáforos, os ruídos, tudo parecía en cámara lenta. No hospital, foram recebidos com urgência. Leonardo não soltou a mão de Anita em nenhum momento. Nenhum. Horas depois, bajo la tenue luz de la sala de parto, un llanto rompió o silencio contido. Era un llanto fuerte, claro, como un canto salvaje. Había nacido el hijo de Anita y Leonardo, un niño, pequeño, hermoso, de cabellos oscuros y piel morena clara. Los médicos lo sostuvieron con cuidado y lo colocaron sobre el pecho de Anita, que lloraba en silencio, exhausta, mas como rostro iluminado por una paz que nunca había conocido. «Hola, mi amor», susurró ella, acariciando su frente. Leonardo los miraba desde un rincón, sin palabras, como olhar embargado y os lábios tremendo. Por dentro, tudo havia mudado. Ele já não era o homem que buscava controlar o mundo. Era, agora, apenas um pai, diante de seu filho. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Horas después del nacimiento, uno de los médicos regresó con un sobre en la mano. Tenía el rostro serio, aunque intentaba no alarmar. «Señor del Valle, señora, necesitamos realizar algunas pruebas genéticas. Por protocolo. Es un detalle menor, pero preferimos descartar todo». Anita y Leonardo intercambiaron miradas, sin entender. Asentiram. Los análisis se realizaron esa misma noche. Y cuando os resultados llegaron, algo no papel fez con que o mundo mudase de nuevo. Leonardo se encerró en su despacho. Leía las hojas una y otra vez. No entendía. O mejor, entendía, mas no quería aceitar. El grupo sanguíneo del bebé no coincidía con el de Leonardo. Los médicos confirmaron que era imposible biológicamente. No había compatibilidad. Leonardo salió de la oficina con o rosto pálido. Se aproximó de Anita, que amamentaba ao bebê com doçura, e ficou ali, parado, olhando para ela e para a criança. Silêncio enorme entre os três. E então, em sua mente, uma imagem antiga voltou. Uma noite, uma confusão, rosto desconhecido, recuerdo borrado de una fiesta, años atrás, antes de Anita. Y de pronto, lo entendió. No era su hijo, pero sí era el hijo de Anita, y eso también lo hacía suyo. La madrugada se deslizaba lenta sobre la Ciudad de México, y el silencio dentro del hospital era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. En la habitación, Anita dormía con el bebé sobre su pecho. Su respiración era profunda, tranquila, llena de ese agotamiento dulce que solo deja el nacimiento de una vida. Pero al otro extremo de la habitación, Leonardo del Valle no encontraba paz. Sentado junto a la ventana, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos perdidos en la oscuridad, sostenía entre las manos los resultados de los estudios médicos. Las cifras no mentían. El tipo de sangre del bebé no coincidía con el suyo. No era compatible. Biológicamente, era imposible que él fuera el padre, y sin embargo, algo dentro de él se negaba a creer en esa lógica fría, porque él conocía a Anita, sabía quién era, sabía lo que habían vivido, y sabía, por encima de todo, que ese hijo era suyo, no por genética, sino por destino. Pero también sabía que había algo más, algo que no se había dicho, algo que venía desde muy atrás. Horas más tarde, ya con el amanecer asomando entre los edificios, Leonardo salió del hospital sin hacer ruido. Tomó su auto y condujo rumbo a San Ángel, hacia la vieja casona familiar. Aquella que su padre había conservado cerrada durante años, desde la muerte de Julián,
como si temiera que los fantasmas escaparan si se abrían las ventanas. Al llegar, un empleado de confianza le abrió la puerta sin hacer preguntas. Leonardo subió directamente al segundo piso, al antiguo despacho de su padre. Todo seguía igual. Los libros forrados en cuero, los cuadros pesados, los muebles oscuros cubiertos por sábanas blancas. Empujó una de las estanterías y reveló el pequeño cofre empotrado en la pared. Aún recordaba la combinación, el año de fundación del Grupo del Valle, la fecha de nacimiento de Julián y el nombre de su madre. El mecanismo giró y se abrió con un chasquido seco. Dentro encontró sobres sellados, escrituras antiguas, acciones, joyas familiares y, al fondo, un sobre pequeño con tinta deslavada que decía: «Para Leonardo, si algún día dudas». Lo abrió con manos frías. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía elegante y firme de su madre, y un documento médico, un análisis de ADN fechado hacía más de 30 años. La carta comenzaba sin rodeos. «Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque la verdad te alcanzó. No naciste de mí, pero te elegí como si lo hubieras sido. Fuiste abandonado en una clínica rural, enfermo, recién nacido. Tu padre te trajo a casa como si fueras un secreto más de sus negocios. Yo decidí amarte». Leonardo sintió como si el suelo se le partiera bajo los pies. No era hijo biológico de los del Valle. Había sido adoptado en silencio, criado entre lujos y mentiras, y ahora entendía por qué su sangre no coincidía con la del bebé. No era un error. Era una verdad oculta. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue un recuerdo. Una conversación perdida entre tantas. Una frase dicha por Anita una tarde en que ambos hablaban de su infancia. «A veces siento que nunca pertenecí a esa casa, que siempre fui una molestia para mi madre». Leonardo sintió un escalofrío. ¿Y si Anita tampoco era hija biológica de doña Ramona? ¿Y si el destino los había cruzado de una forma más profunda, más oscura? Tomó el celular con manos temblorosas y marcó a un contacto de confianza, un investigador privado que le había ayudado años atrás. «Necesito que rastrees los registros de nacimiento de Anita de la Vega. Todo, absolutamente todo». Al colgar, miró al cielo ya clareando, asustado, confundido, y lleno de preguntas que podrían cambiarlo todo, porque el hijo de Anita podría ser más que un niño nacido del amor, podría ser el eslabón perdido entre dos vidas forjadas en la mentira. Los días que siguieron a la revelación de Leonardo fueron de silencio y reflexión. No dijo nada a Anita de inmediato. No por miedo, sino por respeto. Sabía que esa verdad debía ser manejada con delicadeza, que no se trataba solo de nombres en un acta ni de genética, sino de raíces, identidad y cicatrices que no siempre sanan con palabras. Anita, por su parte, seguía dedicada a su hijo. Lo amamantaba con ternura, lo acunaba con canciones que recordaba de su infancia, lo envolvía con una calma que solo una madre que ha sobrevivido al abandono puede ofrecer. No sospechaba que, más allá de su cuna, se gestaba una segunda verdad, una que dormía bajo años de mentiras. Pero entonces llegó una carta. Don Renato, su padre, o al menos quien la había criado como tal, le había dejado un envelope antes de desaparecer da vida pública. Nele había pocas líneas, escritas a mão, sin asignatura formal. «Anita, si algún día necesitas saber quién eres de verdad, busca en la parroquia de San Jerónimo. Fecha, 18 de julio de 1996. Nombre original, Mariana». La carta cayó de sus manos. El corazón le latía fuerte. Días después, con el bebé en brazos, acompañada por Leonardo, Anita fue a la pequeña parroquia al sur de la ciudad, la misma onde fora batizada sem saber. Os arquivos estavam ali, velhos, guardados com cuidado por um padre antigo que reconheceu o sobrenome de la Vega com um olhar triste. E aí lo supo. Anita não havia nascido de Ramona.
Había sido abandonada en un orfanato y adotada após un acordo informal entre Dom Renato e uma mulher em situação extrema. Uma mulher chamada Soledad Marques, campesina, jovem, desamparada. Soledad murió pouco tempo depois. E Anita se tornou de la Vega. Pero ahora ya no era una niña perdida. Ahora tenía su propia familia, su propio nombre, su nueva historia. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Leonardo en la puerta de la parroquia. No había ira, no había dolor, solo aceptación. No somos lo que otros decidieron que fuéramos, susurró. Somos lo que elegimos ser, y eligieron ser una familia. A los pocos meses, con el escándalo ya sepultado y Camila condenada a prisión, Anita y Leonardo organizaron una nueva celebración. Esta vez, sin cámaras, sin notas de prensa, sin socialités, solo amigos, sois, música, e a verdade. Plantaron un árbol en su jardín, justo al lado del columpio que mandaron construir para el bebé. Lo llamaron Árbol del Destino. Bajo sus raíces, enterraram las cartas, os exames, os segredos, todo aquilo que já não definia quem eles eram. Anita retomou seus estudos, abriu uma pequena fundação para jovens mães em situação de vulnerabilidade. Leonardo apoiou cada passo. E o filho deles cresceu cercado de amor, verdade e céu aberto. Y así, la mujer despreciada por su familia se convirtió no solo en la esposa del hombre más poderoso de la ciudad, sino en la mujer más poderosa de sí misma, porque no hay victoria más grande que la de reconstruirse y florecer. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores